Bueno, muy buenos días para todos, esperando todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Rodríguez, asesor de ARL Sura. Soy la persona que viene acompañando a la institución el presente año. Ya desde hace unos meses venimos en la implementación del protocolo de riesgo público, el cual pues va en un solo sentido y es proteger la integridad de todos los colaboradores de la institución. En este caso estaremos dando nuestro primer abordaje en la prevención del riesgo público en la institución a través de esta capacitación que queremos ofrecerles el día de hoy. Seguramente en escenarios posteriores podremos darle continuidad a todos estos procesos de capacitación donde ustedes cada día conozcan un poco más sobre la prevención del riesgo público. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en esta capacitación? Uno de ellos, identificar los riesgos a los cuales estamos expuestos en nuestro entorno laboral. E incluso también podemos hablar de nuestro entorno personal, en nuestras actividades familiares y demás. Una vez identificados esos riesgos, que podamos identificar también cuáles podrían llegar a ser esas medidas preventivas que nosotros, como colaboradores, como ciudadanos, podamos adoptar para no ser afectados por el riesgo público. Importante, pues antes de abordar todas las generalidades del riesgo público, y es que ustedes conozcan qué es el riesgo público y por qué estamos trabajando el riesgo público en la institución. Puntualmente, el riesgo público hace referencia a todas esas situaciones intencionales que se puedan llegar a presentar. En este caso, ponemos como, por ejemplo, una agresión verbal, una agresión física que se puede llegar a presentar por parte de un paciente, de un acompañante, de algún familiar, que sabemos que son situaciones que ocurren frecuentemente en la institución. Entonces, en este caso, es una agresión intencional de un tercero hacia nuestra integridad, llámese agresión verbal o incluso agresiones físicas que también se nos han presentado. Adicional a esto, el riesgo público hace parte de esas situaciones o modalidades como son el hurto, la extorsión, el secuestro, el robo, las manifestaciones, la alteración del orden público, etcétera. Todas estas situaciones hacen parte también del riesgo público y a través de esta capacitación quisiéramos darles una breve inducción de cómo prevenir ese tipo de situaciones. Y como ya mencioné, seguramente a la larga podamos darle continuidad a este proceso de formación, ya que pues es imposible de pronto en un solo escenario de socialización poder conocer todas las generalidades del riesgo público, todas las modalidades que existen y cómo nosotros como ciudadanos y como colaboradores podamos abordar cada una de ellas. Cuando se presenta el riesgo público y así como lo vemos acá en este caso en pantalla, permítanme acá voy a señalar, cuando se nos presenta el riesgo público generalmente nos pueden generar una serie de afectaciones a nosotros como personas. Afectación física y hace referencia a cuando de pronto recibimos un puño, recibimos una herida, recibimos un golpe con algún objeto, seguramente nuestra integridad se puede ver comprometida. Y se puede ver comprometida en este caso con daños leves, como incluso daños que comprometan la misma integridad de la persona, pues de manera un poco más al detalle, como puede ser compromiso de la misma vida de las personas. Afectación emocional y hace referencia a todas esas afectaciones psicológicas que pueda llegar a presentar la persona producto de una situación de riesgo público. Podemos hablar de, por ejemplo, una agresión intencional de un paciente hacia un colaborador que de pronto le genere una amenaza, unos golpes, puños, y que en este caso, mediante la amenaza, de pronto le dice, no, lo voy a esperar afuera, lo voy a estar esperando su vehículo, yo lo tengo identificado. Todo este tipo de situaciones pueden generar una afectación psicosocial o emocional en el colaborador, entendiendo pues que también es parte de las situaciones o de las afectaciones que podemos tener en el riesgo público. Y ya ahorita pues estaremos abordando un poco más al detalle estos temas. Y afectación al patrimonio, las modalidades como el hurto, la extorsión y demás, son modalidades en las cuales más se ve este tipo de afectaciones, en donde los objetos de valor, ya sea de la persona o de la misma institución, se pueden llegar a ver comprometidos.
y es allí donde también pues, tenemos ciertas recomendaciones que hacerles a través de esta capacitación. ¿Cómo y por qué suceden las situaciones de riesgo público? Tenemos o decimos que en este caso existen 4 factores que inciden directamente en este tipo de situaciones de riesgo público que se puedan llegar a presentar. Una de ellas es el tiempo, y el tiempo hace referencia a que existen horarios o temporadas del año en que incrementa la posibilidad de que nosotros seamos afectados por el riesgo público. Quizás hoy en día y en medio de la transformación mundial en la que vivimos constantemente, pues la misma delincuencia también se ha transformado, donde veíamos que en años anteriores lo normal era que de pronto existieran horarios o realmente siguen existiendo, pero pues que los hurtos y demás a las personas se dieran mucho más en horarios de la noche y horarios de la madrugada, donde de pronto no hay mayor tránsito peatonal, vehicular, etc. Sin embargo, en esa transformación delincuencial, hoy en día, en cualquier horario, en cualquier lugar, pueden suceder este tipo de situaciones. Como vuelvo y reitero, era algo que de pronto no era muy normal años o tiempos anteriores. A esto voy y es que en cualquier lugar, occidente, norte, oriente, sur de la ciudad o el lugar donde nos encontremos, en cualquier lugar pueden suceder situaciones de riesgo público hoy en día. Y asimismo, en cualquier horario del día, llámese horario de la madrugada, horario de la noche, que siguen siendo horarios críticos, pero hoy en día, 3 de la tarde, pueden suceder este tipo de situaciones. Adicional, y que justo estamos entrando o ya entramos en la temporada decembrina, navideña, de fin de año e incluso vacacional, donde incrementan ciertas modalidades de hurto también. Modalidad de fleteo, modalidad en este caso hurto a viviendas, porque pues muchas personas salen a sus temporadas vacacionales y dejan sus viviendas solas, sin los mayores cuidados, sin la mayor seguridad posible. Y adicional el fleteo, porque seguramente los delincuentes saben que para estas temporadas del año las personas van a estar constantemente transitando entidades bancarias, cajeros electrónicos, realizando compras navideñas. Entonces, la modalidad del fleteo se incrementa bastante. Es allí donde tenemos que prestar bastante atención. Segundo factor por el cual suceden los eventos de riesgo público y hacemos referencia al espacio. Y ya hace un momento también les estaba nombrando ciertos espacios, como pueden ser centros comerciales, entidades bancarias, cajeros electrónicos, como cualquier otros lugares que también tenemos como espacios críticos para que se presente un evento de riesgo público. Entonces es allí donde tenemos que estar muy muy al tanto pues del entorno que nos rodea en este caso. El tercer factor por el cual suceden los eventos de riesgo público, ya hacemos referencia directamente a las personas que generan las lesiones, que generan las afectaciones físicas, verbales, a los delincuentes, ¿cierto? Todos ellos hacen parte del factor generador del riesgo público. Conductores ebrios, que para esta temporada del año también incrementa bastante. Entonces, son personas con las que definitivamente no se recomienda tener una discusión más que lo que de pronto nosotros podamos conciliar. Ya si definitivamente es imposible, pues sabemos que tenemos que llegar a otras instancias como es el apoyo de autoridades competentes para el restablecimiento del orden de la ciudadanía y demás. Entonces, todas estas personas hacen parte de los factores generadores del riesgo público. Y el cuarto factor por el cual suceden estos eventos, pues es, digámoslo así, el motivante que tiene el delincuente o que tienen las personas para atacar a sus víctimas. Elemento más codiciado por parte del delincuente, sabemos que desde hace muchos años y actualmente sigue siendo el teléfono móvil, el teléfono celular, entonces es un objeto que tenemos que cuidar bastante, porque seguramente pues a todos nos costó conseguir nuestros objetos personales y demás.
joyas, dinero, objetos de valor. Entonces, otros móviles pueden ser también posibles ofensas, temas de política, que sabemos que es algo también bastante crítico hoy en día, temas de deporte, estrés, afán, descuido, imprudencia, son situaciones o móviles que llevan a que se presente el riesgo público en este caso. Otras clases de riesgo público que seguramente ustedes identificarán y que a muchas de ellas también estamos expuestos, agresión a las personas en el sector salud o el sector salud es directamente crítico ante este tipo de situaciones porque todo el tiempo estamos interactuando con terceros, con personas, llámense contratistas, llámense familiares, llámense acompañantes, llámense pacientes, todos ellos son, digámoslo así, ajenos a la institución y son personas con las cuales sí o sí pues vamos a tener contacto directo de forma frecuente o permanente y son personas que en muchos de los casos reaccionan de forma inadecuada con alguna agresión verbal, de pronto lo más mínimo, como ya lo máximo es que de pronto estas personas lleven esa agresión verbal a una agresión física, que como ya mencioné, nos ha sucedido. Asaltos, fraude. Hoy en día el tema de fraude está bastante presente en nuestra vida personal y laboral también. En este caso, mediante delitos informáticos, por ejemplo, esos mensajes de texto que nos llegan de vez en cuando, invitándonos a abrir algún link, correos maliciosos. Entonces, son elementos pues, que nosotros también tenemos que no desconocer para saber cómo actuar ante un mensaje de texto de estos que la modalidad exacta es la modalidad de phishing, donde si nosotros ingresamos a un link de estos maliciosos, lo que hace el delincuente o lo que podría tener el delincuente es acceso a toda nuestra información, claves, contraseñas que tengamos guardadas en nuestro teléfono móvil y que seguramente muchos de nosotros las tendremos, como por ejemplo para ingresar a nuestra aplicación virtual de nuestra entidad bancaria, seguramente allí en el teléfono está guardada nuestra clave, entonces todo ese tipo de contraseñas podría llegar a tener acceso el delincuente. Entonces mucho ojo pues por ahí a los correos, a los mensajes de texto que nos llegan que de una u otra forma podremos fácilmente identificar si es malicioso o no. Como, ¿por qué podríamos identificar horrores de ortografía o errores de ortografía? De pronto, números personales, en este caso, desde donde se envían estos mensajes de texto, incluso también correos personales que quieren hacerse pasar por entidades bancarias y demás cuando de pronto nosotros sospechamos que es que nos bloquearon nuestra aplicación de DaviPlata y nosotros somos muy conscientes que solo tenemos, por ejemplo, Nequi, entonces definitivamente abstenernos de abrir ese link del cual nos está llegando esa información o que nos ofrecen algunas vacantes laborales con sueldos bastante exorbitantes que de por sí nosotros podríamos entrever que es una información falsa en este caso. Desórdenes civiles, que seguramente todos estamos expuestos a que en cualquier momento se pueda generar una huelga, un motín, una zonada, un desorden de la comunidad, ¿no? Alguna manifestación ciudadana y que en este caso terminen en este tipo de situaciones como las que les estoy acá subrayando. Actos malintencionados por parte de terceros, y esto hace referencia hoy en día a la intolerancia que se vive, por ejemplo, en las vías donde pues ya las personas no se aguantan de pronto si la otra persona no puso la direccional, entonces empieza el enfrentamiento verbal, como decimos nosotros coloquialmente, el madrazo va, el madrazo viene, y posterior a esto seguramente también vengan afectaciones incluso entre vehículos, choque de latas, incluso volcamientos en algunos casos de vehículos o en su defecto afectación a la integridad de las personas, donde incluso en casos pues, críticos que se han presentado, la pérdida de vida humana por la intolerancia en las vías. Hurto de dinero, maquinaria o equipos, terrorismo, atentados, afluencia de público, incursión armado guerrillera, son situaciones que de una u otra forma en Colombia, en nuestro país, estamos expuestos y que no podemos desconocer este tipo de situaciones. Es importante y la invitación es que nosotros reforcemos nuestro autoconocimiento. ¿Y cómo reforzamos nuestro autoconocimiento? Acá les traemos unos pequeños tips.
Información. La información es indispensable para nosotros como más o menos conocer el contexto de la seguridad de la ciudad a la que hagamos parte, donde normalmente transitemos, donde tengamos incluso nuestra vivienda, nuestro lugar de trabajo y demás. ¿Cómo reforzamos nuestra información? Consultando fuentes confiables, llámense noticias eh, de periódicos, en este caso, o de canales pues, que sabemos que son completamente fiables en cuanto a su información, periódicos, redes sociales, y en las redes sociales la invitación es que seamos muy prudentes, porque, por ejemplo, por redes sociales como WhatsApp pueden llegar constantemente cadenas con información falsa y que de pronto nosotros cometemos el error de una vez porque esa información me la envió, qué sé yo, un familiar, entonces yo inmediatamente le reenvío esa información a compañeros de trabajo o a otras personas sin confirmar si de pronto mi familiar tuvo ahí un pequeño desliz al compartir esa información y no confirmó que fuera información verídica. Entonces seamos muy también precavidos con el compartir noticias, con el leer de pronto información eh, que sabemos que de pronto puede llegar a ser falsa y puede generar alguna afectación a nuestro entorno. La radio, claro, también la radio también se puede consultar y que de pronto sean emisoras confiables, que sabemos que pueden llevarnos información verídica a cada uno de nosotros. Experiencia sería un segundo tip que nosotros, bajo el cual nosotros podemos reforzar nuestro autoconocimiento. Y es esa mala o buena experiencia que de pronto hayan tenido compañeros, familiares o conocidos y que de pronto nos puedan reforzar nuestro autoconocimiento en el riesgo público. Por ejemplo, un familiar se subió al transporte público en Bogotá y resulta que sacó su teléfono celular para cambiar la canción que estaba escuchando porque no le gustaba. Y en esos pequeños segundos, un delincuente lo identificó, lo abordó y le generó de pronto una herida y le hurtó su teléfono celular y otros objetos personales. Entonces, ¿qué es importante? Que si nosotros somos víctimas de este tipo de situaciones, nosotros podamos hacer una lección aprendida y parte de la lección aprendida es divulgar esta información con nuestro entorno, de pronto hacerles ver muchos errores que nosotros podemos cometer y que lastimosamente la delincuencia vive de eso, de los errores que nosotros cometemos, de las oportunidades que podemos dar para que estas situaciones ocurran. Entonces, de una u otra forma, esa buena o esa experiencia que haya presentado algún conocido o algún familiar o algún compañero de trabajo nos puede ayudar a que de pronto nosotros seamos más precavidos en ese entorno donde se le presentó esa situación al compañero, ¿cierto? Entonces, la experiencia aporta bastante al autoconocimiento frente al riesgo público. La preparación y la preparación va muy conectada con la experiencia de la que estábamos hablando hace un momento. Y es que mientras de pronto mi conocido, mi familiar me está comentando lo que le sucedió en el transporte público, yo voy haciendo como un ejercicio de preparación. ¿Será que yo hubiese reaccionado de la misma forma que mi familiar? Resulta que mi familiar lo que hizo fue atacar al delincuente. ¿O será que yo soy de las personas que queda completamente inmóvil, que no entrego los objetos rápidamente y que esto también puede dar oportunidad que el delincuente nos lesione? Entonces, nosotros vamos haciendo como un ejercicio de preparación. ¿Y por qué? Porque lastimosamente la delincuencia está muy activa hoy en día en el país y lastimosamente son situaciones a las que estamos expuestos todos. Es importante y que una vez nosotros reforcemos el autoconocimiento a través de estos tips que estábamos conversando, nosotros ante una situación de peligro, poder conocernos y a través de ese conocimiento que ya reforzamos, podamos dar la mejor respuesta. Como siempre digo, usted es abordado por un delincuente. El objeto material o de valor que usted lleve, en este caso, lastimosamente pasa a un segundo plano. Y en primer plano siempre va a quedar nuestra integridad. ¿Por qué? Porque nos esperan en casa, porque tenemos familiares a quien abrazar, porque seguramente lo material
se podría volver a recuperar, pero nuestra vida, nuestra integridad no. Y hablo de nuestra integridad, no solo que de pronto podamos perder la vida, sino que de pronto una lesión nos pueda dejar con algún compromiso vital de por vida, por de pronto no entregar rápidamente el objeto que me pide el delincuente, y que de pronto en esto que menciono toca siempre muchas fibras porque me dicen, no, Carlos, pero ¿cómo así si yo voy a entregar de buenas a primeras tan fácil nuestros objetos y demás? Entonces yo siempre les digo, pues lastimosamente son las situaciones de inseguridad en la que nos desenvolvemos hoy en día, y ante este tipo de situaciones, pues nosotros no podemos hacer mucho. Y más lo que podamos hacer es lo que nuestras acciones no permitan que estas situaciones ocurran. Y hago referencia a la prevención, que es como nosotros normalmente intervenimos el riesgo público en las empresas, desde la prevención, desde cómo nosotros podemos mejorar nuestras acciones para evitar este tipo de situaciones. Entonces es donde yo les digo, vean, por favor, en el transporte público de Soacha, que es donde tenemos alta presencia pues de la institución, en el transporte público hay altos índices de hurto o de la modalidad pues de que se suben al bus e intimidan con arma de fuego, con arma cortopunzante y roban a todos los ocupantes del vehículo. Entonces ya de pronto ustedes conociendo esto, ustedes van a evitar sacar su teléfono celular, llevar objetos de valor como argollas matrimoniales, como portátiles, ¿cierto? Ya ustedes de pronto podrán llegar a ser más precavidos, porque definitivamente en un espacio de capacitación, desde ARL y desde seguridad y salud en el trabajo por parte de la institución, seguramente ustedes nunca van a encontrar una formación en defensa personal, porque no es nuestro objetivo. No es nuestro objetivo decirles a ustedes, llévense un arma de fuego, lleven gas pimienta, defiéndanse, porque pues esto puede ser algo contraproducente, pues a la larga, en este caso, que de pronto ustedes, aún teniendo algún elemento de defensa personal, aún así ustedes tengan compromiso de su integridad o incluso pierdan la vida. Y pues esto, pues para nosotros es algo impensado realmente. Riesgo público y su relación con las emociones. Entonces, las emociones en una situación de riesgo público siempre, siempre van a estar presentes. ¿Por qué? Porque pues es que la situación me puede generar un miedo paralizante, un shock emocional bastante fuerte, que incluso me puede generar una risa nerviosa, porque pues esa es la forma en que muchas veces yo me pongo nervioso y lo que hago es reírme. El delincuente puede interpretar esto como una ofensa, ¿cierto? Pero pues es algo incontrolable, porque al fin y al cabo son las emociones que van a presentarse producto de una situación crítica que estemos viviendo en este caso. Tristeza, claro, la tristeza y que pueda que aparezca en el momento, como seguramente va a aparecer en el escenario posterior, y es que vamos a tener la tristeza de haber perdido nuestro objeto valioso, que nos costó mucho conseguirlo. Entonces son situaciones que de una u otra forma podrían llegar a aparecer. Y una de las emociones quizás más peligrosas ante una situación de riesgo público y es la ira. Y es que de pronto nosotros reaccionemos de forma inadecuada y en este caso es con ira hacia el delincuente, donde definitivamente lo que nosotros vamos a hacer es no dejarnos hurtar nuestros objetos de valor y pues vamos a tratar de ir a contener el delincuente. Seguramente nosotros no somos personas que andamos armadas ni nada de eso, pero el delincuente sí. Pueda que el delincuente nos haya abordado verbalmente, páseme sus objetos personales, nosotros decimos, no, este tipo no tiene nada, entonces, ¿cómo me va a dejar robar mi teléfono celular? Entonces yo voy a atacarlo y en el menor tiempo posible el delincuente desenfunda un arma de fuego, un arma cortopunzante y nos genera una herida que incluso nos puede hacer perder nuestra propia vida. Entonces, vuelvo y reitero, es una de las emociones más peligrosas. No está mal que se presente. Lo que sí está mal es cómo podamos abordarla, cómo podamos manejarla en una situación tan crítica como esta. Porque seguramente pues ya de pronto cuando se vaya el delincuente, ya no robaron, pues la ira va a estar presente. Siempre va a estar allí presente. Entonces, para que lo tengamos presente. Incluso parte de las emociones de las que ya les acabo de conversar, esas emociones las podemos ver representadas en estos videos. Veamos este primer video.
Ok, entonces como veíamos allí, más que la reacción de la persona, también quisiera analizar el contexto de este video. Un horario o de la madrugada o nocturno, donde hay poco tránsito peatonal, vehicular, y la persona pues estaba con su teléfono celular. Todos quisiéramos usar nuestro teléfono celular donde quisiéramos de forma segura, pero pues lastimosamente las condiciones no están dadas. Y no están dadas solo en nuestro país, sino en muchos de los países de Latinoamérica. En este caso el video es del país de Perú, que seguramente podría ser también divinamente acá en Colombia. Entonces, la persona, pues podríamos decir que estaba dando la oportunidad a que una situación de estas ocurriera, estaba un poco distraído en un entorno vulnerable y estaba a punto de ser abordado por un delincuente. ¿Cuál fue la emoción, la reacción de él? En este caso fue intentar salvar su objeto de valor, su teléfono celular, lo lanzó aparentemente por una terraza, por algún patio evitando pues que de pronto el delincuente se le llevara su objeto de valor. Son reacciones, como ya veníamos conversando, son reacciones al fin y al cabo que se pueden llegar a presentar y que no vamos a calificar si estuvo bien, si estuvo mal. Estamos haciendo de pronto un poco más de énfasis en el entorno en donde pudo suceder este tipo de situaciones. Ahora veamos estas otras reacciones. Y digo estas porque hay varias reacciones que se presentaron en el video en medio de esta situación. Listo. Ok, una reacción por allí bastante crítica, ¿cierto? Mm, Decía que iban a haber varias reacciones en el video y justamente fue lo que vimos porque por allá, una vez entró este delincuente, por allá en la puerta se nos asomaban bastantes personas. Entonces las personas inmediatamente notaban la situación que estaba ocurriendo al interior del establecimiento comercial y pues esto les generaba un pánico inmediato, miedo y preferían irse del lugar. A diferencia de este señor que ingresó y que por más que le apuntaran en su cabeza con un arma de fuego, pues la reacción de él fue totalmente fría, no le generó mayor intranquilidad y pues incluso se vio que manoteó al delincuente. Se dice que los delincuentes normalmente en una situación de estas pueden estar igual o incluso más nerviosos que nosotros. Y en una reacción tan fuerte como la que tuvo este señor, el delincuente lo primero que pudo haber hecho es disparar el arma, intentar asegurar a esta víctima, como es el lenguaje utilizado por ellos, y es asegurar, herirla, evitar que alguna de estas personas opongan resistencia y que de pronto no termine linchado, que es lo que estamos viendo hoy en día también frecuentemente. Entonces, son reacciones que al fin y al cabo psicológicas que tiene el cuerpo o que tiene la mente ante una situación de peligro. ¿Listo? Fases de un asalto. Entonces se dice que las fases de un asalto o las situaciones de riesgo público ocurren en estos 5 momentos. Entre comillas, así piensa un delincuente. Por parte del delincuente, siempre va a haber una preselección del blanco, una preselección de su próxima víctima. ¿Será que va a ser el peatón que va distraído? ¿Será que va a ser el conductor que va con su vidrio abajo y su teléfono celular está allí a la vista? El pasajero, ¿cierto? Entonces, ellos identifican cuál es su próxima víctima. Una vez identificada esa víctima, se genera una planeación por parte del delincuente. Entonces, en esa planeación, él identifica cuál va a ser el momento exacto, el lugar en que se va a acercar, en que va a abordar a su próxima víctima, cuál va a ser la forma de acercarse, el arma a utilizar, cuál va a ser su ruta de escape. Es decir, que hay todo un proceso de planeación por parte del delincuente.
Ya hechos estos dos pasos, pues el delincuente también puede hacer incluso una identificación de la víctima, una identificación del blanco, de por qué es vulnerable esa persona o esa víctima. Entonces, como les mencionaba, el peatón que va distraído chateando con su teléfono celular en una zona crítica, entonces para él es alguien que está vulnerable, para el delincuente es alguien que es vulnerable y que es fácil que de pronto lo pueda abordar. Una persona que está utilizando objetos de valor en el transporte público, el conductor que ya les ponía el ejemplo de pronto que lleva eh, sus objetos de valor a la vista, lleva el vidrio abajo, entonces por parte de él hay una identificación del por qué es vulnerable esa próxima víctima. Cuarto momento, la vigilancia por parte del delincuente. Y en este momento hay algo súper llamativo y es que por parte de nosotros como posibles víctimas sería el mejor momento en que nosotros tenemos algo por hacer. ¿Y por qué se dice esto? Porque es seguramente donde nosotros, si alcanzamos a notar, podremos notar que hay una vigilancia por parte del delincuente o por parte de una persona. Que hay personas que nuestra intuición nos dice que algo está raro, que hay vehículos que nuestra intuición nos dice que algo está por suceder. Entonces, pues en lo posible nosotros deberíamos hacerle caso a nuestra intuición y pues identificando ya esas sospechas en nuestro entorno, salir completamente del lugar, buscar ayuda sin que de pronto los delincuentes puedan notar que nosotros ya los identificamos. Por eso se dice que es el mejor momento que nosotros tenemos para poder hacer algo. Porque si ya sucede el quinto momento, a diferencia del cuarto momento, en este caso el quinto momento es donde nosotros definitivamente no tendríamos por qué oponer resistencia o interrumpir la acción del delincuente. Es decir, cuando más peligro hay para nosotros, porque ya fuimos abordados, porque ya nos están apuntando con un arma, porque ya nos están intimidando, nos están solicitando nuestros objetos de valor, ¿cierto? Entonces, se dice pues que en estos 5 momentos, eh, bajo estos 5 momentos se planea una situación de hurto o una situación de riesgo público por parte de un delincuente. Esos 5 momentos incluso los podemos ver representados en este video. Ok, entonces vuelvo y menciono los 5 momentos. Seguramente hubo una preselección del blanco o de la víctima. Segundo momento, planeación. Por parte de los delincuentes planearon que iban a hacer la escalera humana para poder llegar allá a la parte alta de la ventana del Transmilenio y poder hurtar el objeto celular de la persona. Tercer momento, ¿por qué era vulnerable la víctima? Ah, bueno, tenía su teléfono celular, iba distraído, adicional tenía una ventana de pronto abierta, que de pronto pues a cualquier persona le pudo haber pasado. Porque de pronto pues nosotros no vemos mayor riesgo en esta ventana, vemos que estamos un poquito altos y pues es algo impensado que alguien llegue a hurtarnos o hacer la modalidad del raponazo de nuestro teléfono celular a través de esa ventana. Pero pues de una u otra forma se identifica que sí estaba vulnerable la persona. Cuarto momento, pues no hubo la forma de pronto de nosotros prever que se estaban acercando los delincuentes. Quinto momento, el ataque por parte de los delincuentes, la huida. Se van supremamente tranquilos porque en un segundo paso planearon su ruta de escape, sabían que no había presencia de policía cercana, sabían que el vehículo estaba detenido porque el semáforo estaba en rojo, sabían que era horario nocturno, que no había mayor iluminación, entonces que iba a ser difícil que notaran su presencia. Entonces, los 5 momentos de los que ya hablábamos se vieron representados en ese video. Muy bien, ahora esas fases de un asalto las podemos incluso desglosar en un antes, un durante y un después. En un antes, se nos recomienda a todos, colaboradores, ciudadanos en general, que estemos siempre pendientes de nuestro entorno. Y esto juega un papel importantísimo en la prevención del riesgo público. En nuestro entorno identificamos un familiar, un acompañante, un paciente que se torna agresivo, pues ya de por sí eso nos genera una alerta que ya podemos reportarla con el área de seguridad, con algún personal pues, que nos pueda apoyar ante una situación de estas.
Y en nuestra vida, por ejemplo, también personal y demás, identificamos en nuestro entorno un vehículo, una persona sospechosa que tiene una mirada vigilante hacia nosotros, ¿cierto? Entonces, por allí también en nuestro entorno estamos identificando oportunidades de riesgo público. Trate de identificar si la situación es sospechosa, sea intuitivo y rápido de pensamiento y ante este tipo de situaciones nunca perder el control y estar siempre atento a cualquier movimiento. Ya identificado esto, claro, nosotros tenemos que generar alguna acción y la acción es salir lo más pronto posible del lugar, buscar ayuda, sin ser notados claramente. Entonces, son situaciones pues también que podemos nosotros trabajar. El durante. Entonces, el durante lastimosamente ya fuimos abordados nuevamente por el delincuente. ¿Qué queda por parte de nosotros? Si de pronto la persona o el delincuente nos lo permite, nosotros vamos a solicitar algo de calma. Y esa calma es para que el delincuente sepa que no hay necesidad de utilizar la fuerza, no hay necesidad de accionar su arma, de generarme una herida para de pronto llevar su fechoría pues a la realidad. Haga que el delincuente sienta que tiene el control de la situación. La mayoría de agresiones hacia las personas, en este caso hacia las víctimas del riesgo público, se generan producto de que el delincuente siente que está perdiendo el control. Y siente que está perdiendo el control porque existe demora por parte de la víctima en entregar los objetos que fueron pedidos, porque ellos sienten que están siendo burlados, porque sienten que están en un peligro inminente de que la comunidad los puede abordar, de que hay presencia de la policía cercana al sitio. Entonces, vuelvo y reitero, son personas que de una u otra forma también están nerviosas ante la situación que están llevando a cabo y ante ante esta situación, pues ellos pueden reaccionar y su reaccionar va a ser de forma negativa, intentando siempre herir a sus víctimas. Nunca se resista, entregue los objetos que le fueron pedidos y evitar el apego emocional, pues seguramente va a ser fundamental para que nosotros no seamos de las que oponemos resistencia o de las que tratamos de contener al delincuente, porque definitivamente como ya lo hablamos, podemos saber que en este caso somos los que llevamos más de perder. Contra un arma de fuego no existe fuerza física suficiente. Por más que usted crea que usted va al gimnasio y tiene buena fuerza y demás, contra un arma de fuego no hay persona que pueda luchar. Eso tengámoslo muy presente. Nunca cree situaciones que hagan que el delincuente siente que está perdiendo el control de la situación. Nunca responda a las agresiones físicas que el delincuente tenga hacia nosotros. En este caso, y esta recomendación es fundamental, y es que nuestro objetivo principal es sobrevivir, sobrevivir ante esta situación que estamos viviendo. Nuestro objeto material seguramente nos va a costar nuevamente sudor, lágrimas y demás conseguirlo, pero pues nuestra vida por lo menos la tenemos y la podemos seguir disfrutando y en este caso pues compartiendo con nuestros seres queridos y demás. Un delincuente incluso normalmente pueden estar bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia alucinógena. Esto hace que esta persona sea un poco más reactiva o sea un poco más violenta. Ante la menor reacción de nosotros como posibles víctimas, esta persona, como no está en sus cinco sentidos, pues va a reaccionar también de forma negativa. Y es algo que también nosotros tenemos que tener presente. Evitar mirar de frente al delincuente para que de pronto él no lo tome como una provocación. Importantísimo ya en un después de un asalto, ya el delincuente se fue, ya nosotros estamos en nuestro momento de resiliencia, inmediatamente dar aviso al jefe inmediato, al coordinador, al supervisor, al encargado del servicio o al área de seguridad y salud del trabajo también, en este caso de la institución. Dar aviso oportuno siempre, detallado de todo lo que haya sucedido, en este caso ya las autoridades competentes. Y esto hace referencia a la denuncia formal que se les invita a que siempre se haga. Esa denuncia es indispensable para que cierto espacio de la ciudad de pronto se pueda manejar como más crítico y de pronto se mejore el pie de fuerza en estos espacios y aún así para que de pronto esa persona, en caso de ser capturada, cuente con una denuncia y pueda ser judicializado mucho más fácil. ¿Por qué no son judicializados fácilmente los delincuentes? Porque no existe denuncias de por medio.
Entonces, por eso es que quedan libres al próximo día de ser capturados, porque las víctimas de pronto no interponen estas denuncias. Importante buscar apoyo de un profesional, alguna ayuda psicológica o algún primer auxilio que algún compañero nos pueda ofrecer, donde simplemente necesitamos un espacio de escucha que nos brinden un momento en donde podamos desahogarnos. Si tenemos que llorar, llorar. Si tenemos que soltar nuestra ira, soltarla, pero que en este caso pues tengamos esa ayuda de ese familiar o de ese compañero de trabajo que nos permita tener ese espacio, ¿cierto? Importante también. Y ya empezamos a finalizar nuestro espacio de capacitación con unas recomendaciones generales para nuestro día a día laboral, familiar, personal y demás. Importante, cuando estemos en la calle, si existe un vehículo que nos adelanta abusando la velocidad, es un vehículo o una persona que se presume puede ser altamente reactiva o violenta y por ende pues no se recomienda tener mayor contacto con este tipo de personas. Cuando identifiquemos un vehículo o motocicleta sin placas o con las placas con una bolsa o tapadas, en este caso, pues es un vehículo que inmediatamente nos tiene que alertar, nos tiene que subir pues la desconfianza y que nuestra intuición definitivamente pues tiene que primar. Es un vehículo con el que definitivamente pues no se recomienda tener mayor contacto. Desconfíe de algunos vehículos por allí parqueados que normalmente no los vemos o que los vemos en este caso abandonados. Nunca dejar nuestro vehículo solo y mucho menos con el motor en marcha, que esto es algo que puede ocurrir, entonces también seamos muy precavidos frente a esto. Procurar no llevar joyas o elementos vistosos a nuestros sitios de trabajo o a lugares donde sabemos que puede ser crítico el llevar un objeto de valor, que en este caso pues el delincuente lo pueda notar fácilmente. Utilizar el objeto más codiciado por parte de los delincuentes solo en solo en zonas seguras. Hablamos del teléfono celular. No sacarlo cuando vayamos caminando en calle, puentes peatonales, en Transmilenio, en el transporte público en general. Seamos muy precavidos con el uso de ese dispositivo móvil. Una calle sola y al final personas sospechosas de una u otra forma nos tienen que elevar nuestra alerta, nuestra sospecha y nuestra intuición nos hará devolvernos, cambiarnos de acera, pedir ayuda, entrar a algún establecimiento comercial, bueno, alguna otra acción que podamos generar, pero no cruzar esa calle o continuar pues nuestro recorrido cuando definitivamente sabemos que algo puede ocurrir allí. Mantenernos siempre alerta, como ya veníamos repasando, el entorno juega un papel importantísimo. Importante, cualquier situación peligrosa que percibamos, en este caso en la institución, de forma interna o en cercanías de la institución, reportarla inmediatamente a la institución. Seguramente allí podamos establecer alguna acción correctiva, algún apoyo de autoridades competentes, pero es importantísimo pues que ustedes como personas permanentes en la institución, pues también nos ayuden a identificar ese tipo de situaciones. Antes de estacionar un vehículo, ser cuidadoso, identificar nuestro entorno, que es lo que ya venimos conversando, en un perímetro de al menos 10 metros a la redonda, identificar si hay algo sospechoso que impida que nosotros dejemos nuestro vehículo por allí. Claramente, la recomendación es siempre optar por usar parqueaderos autorizados donde nos provean seguridad al vehículo y demás. Importante dejar el vehículo si definitivamente no hay un parqueadero cercano y demás, dejarlo en un lugar donde pueda ser visible, donde pueda estar recomendado con alguna persona y demás. Lleve solo el dinero en efectivo en un monto mínimo, lo necesario y de pronto alguito más como para alguna novedad que se pueda llegar a presentar, pero no es necesario de pronto llevar altas sumas de dinero, porque ha sucedido pues colaboradores que los dejan sin un peso por haber retirado toda su quincena el mismo día, entonces son situaciones que pueden ocurrir. Conocer la zona sin nada, entonces esto hace referencia al lugar donde está actualmente pues su lugar de trabajo, identifiquen la zona, identifiquen diferentes rutas para salir o ingresar a su lugar de trabajo, cuál puede ser un horario más crítico, cómo puede de pronto usted planear sus desplazamientos para salir o llegar al lugar. Entonces esto también es indispensable.
Evitar sitios baldíos, parques de pronto solitarios, callejones que no de pronto tienen alguna salida o que son solitarios, pues de una u otra forma nos proveen inseguridad en este caso. Si su vehículo en este caso es impactado por una piedra o algún objeto mientras usted se va desplazando, identifique su entorno. Nunca pare, nunca pare porque puede ser una provocación que está generando el delincuente para que usted inmediatamente frene, baje el vehículo y allí pueda ser abordado por otros cómplices pues, de estos delincuentes, que son modalidades de hurto que se están presentando hoy en día. Nunca parar a ayudar a extraños. Si algo le representa a usted un peligro, un riesgo, nunca pare en un sitio de estos o en un lugar donde usted identifique que hay alguna persona presuntamente pidiendo ayuda. Para que usted no caiga de pronto en una omisión de socorro, inmediatamente llame a la policía, llame a autoridades cercanas o competentes que puedan apoyar a esa persona que de pronto esté pidiendo ayuda, que usted de pronto, pues ya llamando, ya de pronto usted puede aportar bastante a las autoridades y de pronto ellos mismos identifiquen si es una persona sospechosa o si efectivamente esta persona requería ayuda. Los asaltos a vehículos son solo posibles si el vehículo está detenido. Entonces son muy raros los casos que de pronto el vehículo se esté desplazando y sea abordado por delincuentes. Entonces, si en lo posible en su posibilidad está el no detenerse en ningún momento, mucho mejor. Y más si se desplazan en horarios críticos como de madrugada o horarios de la noche o en sitios inseguros. Si estamos llegando a un semáforo y este está en rojo, pues vayamos llegando despacito, que el vehículo no quede completamente detenido y que vemos como la oportunidad que el semáforo se ponga en verde. O que cuando estemos por llegar al semáforo ya esté por dar a verde y no que lleguemos ahí tan pronto se puso en rojo y podemos convertirnos en un blanco fácil o vulnerable ante los delincuentes. Estas son algunas modalidades de riesgo público en vehículos que se pueden llegar a presentar. Ok, entonces allí bien, esa modalidad de distracción, de provocaciones, entonces un conductor finge haber chocado su motocicleta con la camioneta en este caso. Cometemos muchos errores, uno de ellos bajarnos, otro de ellos llevar objetos de valor por allí en los puestos de adelante o allí algo visibles, entonces no utilizamos normalmente nuestro baúl, entonces importante también ser muy precavidos frente a eso. Si nos bajamos del vehículo, inmediatamente cerrar las puertas, bajar las llaves e inmediatamente llamar a las autoridades competentes que nos puedan apoyar. ¿Listo? Para que de pronto no podamos caer en estas modalidades de hurto. Y finalizamos estas recomendaciones generales para situaciones de hurto en viviendas, vehículos, motocicletas y cajeros electrónicos. Hurto a viviendas es importante porque incrementa mucho pues, para estas temporadas. Entonces, hurto a vehículos, importante, nunca dejarlo al cuidado de menores, mucho menos si el vehículo está encendido. Guardar copia de las llaves, de los documentos del vehículo, siempre en nuestra vivienda, en un lugar seguro. Utilizar los seguros de las puertas cuando vayamos transitando, no llevar los vidrios completamente abajo y mucho menos en semáforos, en trancones, donde podemos ser objeto de los delincuentes. Nunca perder de vista nuestro vehículo si no pudimos ingresarlo a un parqueadero. Lo primero es eso, ingresarlo a un parqueadero, dejarlo seguro si de pronto vamos a estacionar. Conservar distancias entre vehículos para efectos de reacción. Si estamos en un lugar inseguro, definitivamente identificamos algo en el entorno que no nos provee mayor seguridad, mantener el vehículo en primera, cosa que podamos reaccionar ante el menor ataque por parte de un delincuente. Hurto de viviendas, bastantes modalidades. Importante conocer cada una de ellas. Falso allanamiento, personas que llegan
con indumentaria de la policía, del CTI, de la SIJIN, que exigen ingresar a la vivienda, que porque traen una orden, pueden incluso presentarnos un carnet. Si definitivamente nosotros sabemos que no tenemos nada pues que tocar con las autoridades y la situación nos genera bastante sospecha, por más que nos presenten un carnet, nunca abrir nuestras viviendas, nunca abrir la puerta de nuestra vivienda. Esto permitirá claramente pues que el delincuente ingrese, nos amordace, se lleve todos los objetos de valor. Así nos presenten un carnet. Nos pueden pasar el carnet y si nosotros seguimos sospechando de la situación, llamemos a la autoridad de la que esta persona dice pertenecer, confirmemos que efectivamente sea un miembro de esa entidad. Si incluso por la línea donde nos comuniquemos no tienen cómo confirmar, pues definitivamente no tenemos por qué abrir nuestras viviendas. Suplantación de empresas públicas, entonces, importante, así como la indumentaria de la policía y demás, también pueden suplantar la indumentaria de empresas públicas, Enel, Acueducto, Movistar, claro, ¿cierto? Pueden buscar la forma de obtener indumentaria de estas empresas y fingir que de pronto solicitamos un servicio de instalación, de mantenimiento, qué sé yo, cualquiera, alguna de estas modalidades e intentar ingresar a nuestra vivienda. También confirmemos con estas entidades, llamemos a las autoridades, en este caso el cuadrante más cercano a nuestro hogar, por si la situación nos genera bastante sospecha. La llamada millonaria, entonces, llamada millonaria que buscan de pronto los delincuentes obtener información, muchas veces con los niños, con los adultos mayores que se quedan en la vivienda, de pronto durante el día, mientras nosotros salimos a trabajar. Entonces, son recomendaciones que hay que hacerles a ellos, de nunca dar ninguna información personal, de dónde estudian, dónde trabajan, con quién se encuentran en la vivienda, si están bajo candado o no, si tienen algún objeto de valor al interior de la vivienda. Toda esta información pues es indispensable para darle a ellos. Dejarles de pronto unos números de emergencia, más que el 123 también algún número de algún familiar cercano que pueda ir de pronto a la vivienda si es que el adulto o el niño, el menor de edad de pronto está bajo peligro. Falso vecino y falso visitante son dos modalidades que se ven mucho en conjuntos residenciales. Delincuentes que logran burlar la seguridad del conjunto, llegan a tocar a las puertas de los apartamentos y de pronto pues a nosotros no nos genera mayor inseguridad y vamos abriendo la puerta inmediatamente porque creemos que es un vecino, que es alguien de pronto ahí del mismo conjunto, pero pues en este caso son personas que pudieron haber burlado la seguridad de nuestras viviendas. Importante, temporada vacacional, salimos en este caso a otros lugares, dejemos segura nuestra vivienda. Si tienen la opción de dejarla recomendada con alguien de entera confianza, háganlo, porque puede también haber la otra situación y es que definitivamente no confiamos en alguien, entonces nos vamos sin recomendar nuestra vivienda y pues que es completamente válido también. Puertas, ventanas aseguradas. Si está la chapa por allí ya fallando para abrir y cerrar, entonces es una chapa que hay que cambiar, unas guardas que hay que cambiar. Procurar por invertir en nuestra seguridad, una buena chapa, cámaras. Hoy en día las cámaras son muy económicas, fáciles de adquirir, entonces también pues, nos proveen de una u otra forma seguridad a nuestra vivienda. Si salimos a viajar, que en lo posible muchos de los vecinos ni se enteren, que salgamos en un horario donde de pronto no identifiquen que llevamos maletas y demás y que frente a esto puedan asumir que la vivienda va a quedar sola por un periodo de tiempo. Y recomendaciones frente al hurto de cajeros electrónicos, que seguramente en una temporada como estas de bastantes compras y demás, vamos a estar normalmente transitando este tipo de espacios. Entonces, lo primero es procurar por manejar nuestra tarjeta de débito directamente en datáfonos, compras digitales, que se hagan en establecimientos seguros, que la página nos provea también mayor seguridad. Si definitivamente no conocemos la página, algo tenemos de sospecha, pues abstenernos de realizar algún pago de forma electrónica o de forma virtual. Si vamos definitivamente al cajero
identificar nuestro entorno, personas sospechosas, ya sean niños o adultos mayores, porque también son personas en esos rangos de edades que utilizan los delincuentes para llevar a cabo situaciones de fleteo. Entonces, son personas también de las cuales tenemos que estar muy atentos. No pedir ayuda a terceros es algo que nos dicen frecuentemente, pero aún así se siguen presentando situaciones de hurto. Si definitivamente usted no pudo retirar porque no pudo manejar el cajero electrónico, porque era nuevo, qué sé yo, vuelva en otro horario, vuelva en otro lugar, con otra persona que de pronto sí sea de confianza y le pueda apoyar en esta transacción. Si usted identifica también situaciones sospechosas, abstenerse de retirar el dinero, por más que haya algún familiar que lo espere, que se vayan a ir en vehículo, por más que tengan ciertas medidas de seguridad, absténganse de retirar ese dinero y de pronto vuelvan en un lugar diferente o vayan a un lugar diferente. Cambien de forma frecuente sus claves de sus entidades bancarias. Importante, ya con esta frase muy coloquial, damos por finalizada esta capacitación. Como ya les mencionaba, no va a ser la primera y la única. Seguramente nos abre el paso a varios espacios de capacitación que vamos a estar teniendo a lo largo del siguiente año, donde sabemos muy presente que en este caso ustedes están expuestos al riesgo público, tanto por el lugar en donde actualmente laboran, como también por el permanente contacto con terceros, donde se pueden presentar amenazas, agresiones verbales, físicas. Entonces, allí estamos inicialmente pues para todos ustedes y como ya mencionaba, el protocolo, el programa de riesgo público, él va en un único sentido y es prevenir este tipo de situaciones y garantizar condiciones seguras de trabajo para todos ustedes como colaboradores del hospital. Importante, no dar la oportunidad a que muchas de estas situaciones ocurran. Coloquialmente, a no dar papaya, a no entrar en confrontaciones muchas veces innecesarias con pacientes, con familiares, a no dejar nuestros objetos de valor por allí de pronto solitos, descuidados, y sabemos que hay constante tránsito de personas por la institución, ajenos pues a, a la institución y por ende pues se pueden presentar muchas modalidades también de hurto. Cuídate que yo te cuidaré, es lo que les dice ARL Sura y el área de seguridad y salud en el trabajo. Les damos las gracias a los que pudieron llegar a la finalización de este espacio. Nos estaremos viendo. Seguramente seré la persona que los estará acompañando en la prevención de este riesgo, que sabemos pues que es un riesgo prioritario para todos ustedes. Esperando todos tengan un feliz resto del año y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.